Cada instante un aviso comercial con un lugar ajeno que te induce a preferir lo que es extraño al ceremonial del niño palabrero. Un semillero de artilugios remata tu condición de crédito. Como supuesto y cumplido sueño inauguran supermercados, dubitando la estirpe de tu idioma con ajenas palabras. Es que nada sabías de la gran aldea planetaria. Empieza una triste remembranza de infancia perdida. Tango o milonga, supiste lo que el mundo era y su despliegue en maldad y merengue. Da lo mismo, decías, mientras contemplabas las vitrinas del todo a mil, donde mezclada la vida exhibías juntos al que mata y al que sana, al que roba y al que da. En el mismo lodo, decías, dices, y el dolor de tu nota vibra en la memoria. Siglo XX, problemático y febril. Cambalache en este siglo. No da lo mismo ya, Enrique, ser derecho que traidor. Es ahora el traidor el que la lleva. Y el profesor, superado por el burro, se arrincona temeroso y pequeño. Mi motivación para escribir siempre ha sido el deseo de querer comunicarme con los demás, con las demás personas. Yo estoy muy marcado por la poesía de Machado, por lo tanto siempre ha sido mi afán adentrarme en lo humano del ser y de las cosas, sobre todo, como una manera de encontrarlo, ese aliento que le da vida y sentido a la existencia. La oportunidad de las emociones que existen. Eso es lo principal, porque es la emoción lo que le impactan a uno cualquier hecho, la que al menos en mí golpeaba fuerte y yo tenía que escribir. Era la manera de una pasión por las cosas, así, como que me apasionaba con las cosas que veía. Porque cuando escribo invento un mundo que no existe, o retrato el mundo de alguien que no puede retratar lo que tiene en su cabeza. Yo aprendí a leer a los 4 años y por ende aprendí a escribir más o menos a la misma edad. Y siempre andaba inventando historias, siempre andaba inventando cuentos. Entonces tampoco sé si eran mis amigos imaginarios los que me dictaban las historias o eran los personajes de mi historia los que eran mis amigos imaginarios. Tus ojos, llamas de 2 tiempos, notas sin bemoles, reflejo cierto de lo que quieren tus ojos, de lo que harán tus manos, de lo que dice tu aura. Ayer tuve una experiencia semejante, diría yo, pero como la otra cara de la moneda, que fue en una de las estaciones estaban algunas personas discapacitadas y unos chicos y un señor sordomudo, ¿no? ¿Qué palabra usar? Interpretaron algunos poemas míos por el lenguaje de signos, ¿no? En silencio, ¿no es cierto? Total. Y eso es muy conmovedor para mí. Era un niño todavía cuando escuché por primera vez la palabra verso. Y la palabra verso fue como un verdadero hachazo en mi cabeza. Al final comencé a escribir mis propios versos. Los versos se transformaron luego en poemas. Los poemas se hicieron algunos libros. Pero ya no escribo poesía. Ahora escribo prosa. Especial prosa para niños. Pero si ustedes me preguntan por qué escribo, yo le voy a decir, no tengo la menor idea. Escribo porque escribo. Bueno, luego de estudiar a Santiago, un magíster en literatura, dejé un poco el periodismo de lado para acercarme a algo que me interesa mucho más. ¿No es cierto? Que aparte de la creación también tiene una formación un poco más sólida en términos literarios,
y junto con ellos estoy preparando una novela que espero terminar este año, de manera que ojalá resulte todo, ¿no? Tanto en términos de estudio como de esta novela que pretendo crear. Estamos motivados, así que ojalá todo resulte de la manera más satisfactoria posible. Esperemos que todo sea bien. ¿Qué significa para ti este premio? Mira, realmente fue muy emotivo primero porque fue por compañeros ahí de la misma esta creación, ¿no es cierto? Que fue no solo poetas, sino que escritores, pintores, músicos. Y lo otro, que fue lo que tendríamos que copiar acá, ¿no es cierto? Homenajes en vida, porque los homenajes póstumos prácticamente son más bien para las satisfacciones para los que quedan, no para el homenajeado. El teatro a la gente obviamente que le sirve por una parte para alimentar su espíritu, para tener conocimiento de las cosas que pasan en el mundo y de repente también como para verse reflejados ellos mismos en sus situaciones. El teatro en el fondo es la vida misma, representada a través de las artes. Es lo que nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace emocionarnos y por lo tanto el teatro desde tiempos inmemorables ha ocupado un lugar importante en la vida y en el desarrollo de las personas. Being a poet has no nationality, no boundaries, or no borders. To be a poet in the world includes everybody's backyard that's connected underneath the seas and over through the sky. To be included in this book with Chileno brothers and sisters reunites me with a family that I've belonged to long before I was born. I'm very proud to be on the surface and in the air. The experience of creation is more academic now, I think. I think that we legitimize it by intellectualizing it, and so that's why we talk about process and we talk about habit and form and stuff like that. And these are just so much fun to explore. And I actually am, as I'm writing, I'm like, oh, that's entirely too precious. Like I'm starting to write, like actually thinking about, it's strange. It's a strange intersection of what I think I should be answering and what I really just want to say. I was born and grew up in the coal mining regions of northern Pennsylvania, descendant of English, Irish, and Flemish ancestors, who first arrived in the United States and in Pennsylvania in the 18th century, and whose histories influenced my writing, including my play in progress, The Light from Distant Objects. I wonder now why I chose to stop and free the losing bird from its aggressor, lift its bloodied, damp body in my hands, rescue it even though it was also a cowbird, a pest that usurps the nests of thrushes. Although I respect the dominion of beak and claw, I want to preserve the generation of songbirds. There was no reason for me to intervene, no logic, but somehow I felt surely there is a place in the battle that is this world for the mandate of compassion. This is a poem for Federico Garcia Lorca called The Moon Rides a Black Horse. The moon is riding along the shore, thinking violins and howling wolves. The moon is riding a black horse, looking for a widow who sings the deep song, llanto of the unforgiving sea, bulería of smokestacks and isotopes. The moon wants a good red wine and a woman who can dance. Machine parts flash until they sputter and catch,
or spark and die. As Baraka leans back in, riffing the brass idiom, narrating our bestial beginnings to mad modernity and on through the channels of space. Inside sound, I cling to the axis, vulnerable to speed, but I must love the ride. Otherwise, the word would not invade this body so. I write most of my poems, all of my poems are written in cursive. I never compose my poems with a machine. My poems are always written in cursive, in my journal, or on the backs of letters, or scraps of paper, or the back of flyers, whenever the inspiration hits. So as I do my work through the years, I'm always aware of that I want some evidence of what the process was in me creating a particular poem or essay. So writing in cursive is very important to me. One hand grasping the other's missing parts, I could imagine stitching back what she could not in ink-smeared dark. Imagine recovering my stolen notes. I could memorize anything until I learned to think for myself. Played notes by heart for the six-eyed judges with scores of girls, the lids propped open, the interior workings, keys, wires, pedals on the piano. What kept me awake? Not the trite, starry gaze on the sunroof, or a phrase I like to repeat, or the downshift of cars climbing the grade. Not the sweet intense of us coupled, heating the van where we'd meet, or that moan when you'd let yourself loosen in sleep. My restless desire to behold the whole of it, inward and out, drove me onto the cold dome of rock overlooking the home-studded valley. Who had mitts so sore he couldn't lift the trophy, who sat upside down in an icy car in a Long Island ditch, thinking how he couldn't feel his legs, who sat upstairs looking out the window while his wife made love to another man in the front seat of a Pontiac, and who grew old remembering a September afternoon and that sound, and how the ball rose steadily just inside the third baseline, and how he thought, Jesus, sweet Lord Jesus, oh, it's good to be alive.